planteo... ¿No? Perdón, es una consideración nada más que decir. El planteo viene a cuento de que muchas veces la crítica opositora, que muchas veces es falaz, dice, bueno, el kirchnerismo no habla justamente de dólar e inflación. Me parecía que era interesante que ustedes utilicen la misma didáctica para hablar de los fondos buitres de estos temas, porque un tema, por ejemplo, con respecto al planteo de los dólares, es que también por nuestro crecimiento, por todo lo que está pasando, hay una capacidad de ahorro importante en el sector de la población. Y el planteo es cómo ahorran los argentinos que ahora no pueden ahorrar más con dólares. Uno de los planteos fue YPF. La última pregunta que me queda planteada es si hay algunos otros mecanismos que está pensando el gobierno para ese sector que tiene capacidad de ahorro. No solamente no lo está pensando, ahorrar, sino que lo está llevando adelante. Si vos recordás uno de los debates que dimos a fines del año pasado, y para mí fue muy interesante y muy exitoso porque aglutinó no solamente a los nuestros, sino también a la oposición, fue el tema de la ley de mercado de capitales. Exacto. Estamos en marcha de un nuevo mercado de capitales y tiene que ver con eso. Cuando lo fuimos a defender al Congreso, dijimos, esto no es solamente poner el mercado de capitales en línea con el mundo en términos regulatorios. Esto tiene que ver con ofrecer nuevos instrumentos e incorporar nuevos actores. Tenemos que crear nuevos instrumentos que lleguen al ahorro de la gente y tenemos que incorporar a la gente al mercado de capitales. Hoy la verdad es que si vos le preguntás a tu vieja, o incluso mi vieja, mi viejo, que tienen un mango de más, si pueden comprar o si estarían interesados en comprar acciones, no saben cómo hacerlo. Y además es carísimo. La verdad es que hoy hay 3 o 4 en las ciudades donde hay alguna bolsa o algún mercado, pero no alcanza ni es sencillo para que la gente pueda canalizar el ahorro que tiene, no necesariamente únicamente a los bancos, que es la única solución o la única opción que hoy tienen. Sí, el plazo fijo. Exactamente, el plazo fijo, la caja de ahorro, hacia... Que además no compensa el proceso real de inflación que hay, digamos. Pero además hacia el sector productivo, porque la clave, Cintia, la clave está en que hacer además mercados de capitales regionales. La clave está en que el ahorro de una región quede en esa misma región. ¿Cómo? ¿A través de la timba financiera? No, a través de instrumentos que emitan las propias empresas del lugar. Y en definitiva es el círculo virtuoso, porque la gente ahorra, pone la plata en empresas que generan nuevos proyectos, nuevos empleos, hay impuestos que se pagan, hay más consumo interno, hay más mercado interno. Eso es en definitiva, lo que pasa es que eso es en definitiva lo que estamos haciendo. Y lo estamos llevando adelante, no es esto un proyecto, lo estamos llevando adelante con los mercados. Mirá, esto es algo interesante que pasó en este sector, menor pero importante a futuro. Había toda una idea de que las bolsas, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires era el único ente importante en el mercado de capitales de la Argentina y nada podía hacerse por fuera de ella. Hoy en día estamos viendo cómo mercados del interior se están asociando, mercados del interior se asocian con mercados de capital para hacer, en definitiva, lo que es el proyecto, que es unirlos a todas en una plataforma común que le permita a cualquiera, desde cualquier lugar del país, mediante una computadora, acceder al mercado de capitales. Me parece que también pasa mucho y muchas veces porque los que hablan, los que critican, generan esas verdades que parecen obvias, como te decía, lo de la Bolsa de Comercio, y las voces que van hacia soluciones locales, soluciones nuestras, soluciones que se adaptan a nuestras realidades, no tienen tanto peso. Eso me parece que pasa en muchos ámbitos, entre otros, por ejemplo, con el dólar, porque la verdad es que en términos de dólares yo escuché muchas veces a la presidenta, y nosotros lo hemos dicho muchas veces, ¿dónde está la supuesta ausencia de dólares? ¿Dónde se dice que dónde está demostrado que en la economía argentina faltan dólares? Sí, me gustaría ver las estadísticas de salida del país de este fin de semana. No, ni está bien ni está mal, digamos, es la realidad. Bueno, aumentó proporcionalmente, ¿no?, la gente que viajó a Miami, por ejemplo. Y los títulos fueron a pesar del cepo cambiario. O a tantos lugares. Y además, mira, mientras hablaba Hernán, la hipocresía, ¿no? Los mismos que te hablan de la inflación son los que dicen que hay que subir las tarifas. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Les preocupa una cosa
o la otra? ¿De qué están hablando? Yo creo que están muy acostumbrados a repetir cuestiones sin pensarlas y sin estudiar el impacto que esto tendría. Entonces, tipo se para y dice, no, estoy muy preocupado por la inflación y además las tarifas están bajas. Pero explícame qué es lo que querés hacer. Después le das el país y lo vuelcan. Y esto el pueblo argentino ya lo entendió. Le das el país y lo vuelcan, porque en realidad son repetidores de cosas que en algún lado se dijeron, y en el lugar donde se dijeron era por interés de alguien, ¿no? Entonces, me parece que esto es lo que está quedando arriba del tapete en esta etapa de la vida política y económica de Argentina, ¿no? El Banco Central no deja de perder reservas. El miércoles fue el último día hábil. Miércoles. Sí. Pagamos 230 millones de dólares del bono par, pagamos servicios de deuda del BID y del Banco Mundial, y el Banco Central compró 100 millones de dólares, incorporó a las reservas. Además, entonces, hay mucho se habla, y como dice Amado, se repiten esas cosas y parece que, y quedamos en el otro lado, digamos. ¿Cómo no se dan cuenta que lo mejor es desdoblar el tipo de cambio? ¿Cómo se están perdiendo la oportunidad de capturar las ganancias que implican para el Estado que haya un tipo de cambio diferenciado? Y parece que esto, qué nabos que somos, digamos. Lo está diciendo irónico, ¿eh? Claro, sí, por supuesto, por supuesto. A ver, no, porque en definitiva... No maten al mensajero, yo entiendo. Pero está bueno que se pueda hablar de todos estos temas, porque en definitiva lo que ha logrado esta etapa de la Argentina, el liderazgo de nuestra presidenta, es tener un sistema que funciona. Se hablaba de la independencia del Banco Central. Yo creo que en pocas etapas de la historia argentina el Banco Central está funcionando tan bien y tan armónico con lo que necesita el país como, se va a como esta etapa. Un año de la reformulación. Ahora, si alguien esperaba que el Banco Central tiene que ser la herramienta del ajuste y el dique de contención para las políticas populistas, bueno, no está en la cabeza de este espacio político. Claro, ya para eso ya estuvo y ya fracasó. Entonces, creo que hay un doble estándar, sobre todo en la academia, porque es otra cosa que me parece que hemos perdido de vista, y si podemos hablar de esto también, me gustaría hacerlo. Porque ¿de Racing? Racing hoy es muy camponista. No, porque fuera de broma, se repiten las cosas como si nada, ¿viste? Acá, cuando Argentina necesitaba ayuda, la teoría dominante en los centros de estudio académicos era el moral hazard, que quiere decir el riesgo moral. Entonces decían, no ayudemos a ese país porque se corre el riesgo moral de que todos pidan ayuda, más o menos esto era, ¿no? Y bueno, nos largaron la mano y allá fue la Argentina. Ahora, en el 2009 existió el mismo problema, pero en cabeza de los bancos. ¿Qué salió a decir la academia? No, saquemos moral hazard. Ahora el concepto es too big to fail, muy grande para caer. Entonces corramos a salvar a los bancos porque la academia la academia lo que le da es el marco, la tintura para que parezca académico, una cuestión que es de mangos, es de intereses, es de guita. Entonces le ponen un tinte de tipos que hablan muy serios y muy engolados. Científico, falsamente científico. No es ciencia, la ciencia económica lamentablemente se ha convertido en una cuestión solamente ideológica, en un discurso ideológico impuesto desde los centros académicos y los centros de poder. Lo mismo nos pasó cuando fuimos a defender a la Argentina, el juicio que nos mandó la presidenta Yo estaba sentado ahí y recordaba todo lo que se habló en la Argentina de la seguridad jurídica, del no rompimiento de contratos. Y sentado ahí viendo a todos esos tipos de los fondos buitre, y era como una película, la pompa de eso, yo pensaba, seguridad jurídica para estos les es fácil y rápido. Para los que le sacaron el 13%, para los jubilados, para los docentes universitarios, esos no tienen seguridad jurídica. Entonces son todos conceptos muy lábiles, ¿no? Que realmente es una falacia intelectual tremenda, en la cual colocan justamente a través de los medios dominantes para que permee en las poblaciones. Pero no puede ser que seguridad jurídica sea que un tipo cobre un bono y no sea seguridad jurídica que un tipo le saquen el 13% de su sueldo. No, hay algo ahí que no camina, entonces no puede ser una cuestión académica ni intelectual. Es un bolazo y es una cuestión ideológica y de pensar quién se lleva al mundo puesto. Ahora sí, ¿no? No, mi pregunta va más a uno de los temas que planteábamos antes con respecto al tema del consumo y al congelamiento de precios y al lanzamiento de esta tarjeta para evitar
digamos, las grandes comisiones que ganan los bancos. Mi pregunta va a lo siguiente. Según explicaron hasta ahora distintos funcionarios del área, estas comisiones se verían reducidas de un 2,5 a un 1%. Ahora, en lugar de los bancos serían los supermercadistas los que se quedan con esta ganancia. ¿Por qué los supermercadistas son mejor que los bancos para quedarse con esa ganancia? ¿Por qué es necesaria ese instrumento y no se puede directamente presionar, si se quiere, a los bancos para que bajen las comisiones usurarias que cobran, que no tienen parangón en otros países de América Latina, por un lado, en cuanto a lo que cobran de intereses directos? Es que justamente es ese sentido el que vos estás proponiendo. Claro. Pero, tener instrumentos alternativos para que justamente que haya una mayor regulación. Acá otra cosa que ha quedado en claro en el mundo, no en Argentina, es que los mercados financieros necesitan regulación. Sin regulación el desborde es completo. Entonces, cuanto uno más instrumentos alternativos tenga, por eso yo decía que es una cuestión creativa, es un avance saludable, más puede tener grados de libertad para la regulación. Y creo que va en ese sentido esto, ¿no? O sea, uno no está pensando que es para favorecer a un sector económico en detrimento de otro, sino para, a través de todo esto, encontrar que esa mejora llegue al conjunto de la población. Ahora, y con respecto a las comisiones usurarias que cobran las tarjetas de crédito, digamos, ¿no hay instrumentos actualmente, a partir incluso de la modificación de la Carta Orgánica del Central, que permita, digamos, que no cobren, qué sé yo, tasas de interés que superan el 40% o más, Bueno, incluso? El 62 al 80, sí. Bueno, Un poco lo que decía Amado va en ese sentido, ¿no? O sea, al crear un instrumento que dé el mismo servicio y cobre por el mismo servicio menos, uno entiende que el consumidor, en definitiva es el que se busca beneficiar, va a ir yéndose hacia esos instrumentos que lo benefician. Y eventualmente los que hoy están cobrando de más deberían ir ajustándose. De cualquier manera, el Banco Central también está muy atento a estas cuestiones y seguramente va a estar controlando esta cuestión también con las tarjetas. Pero la idea que está detrás de las tarjetas de los supermercados tiene que ver con dar un instrumento específico para la compra en esos supermercados que de alguna manera, que beneficien, no de alguna manera, que beneficien a los consumidores y que arrastren de alguna manera a los otros instrumentos hacia ese mismo estándar. Lo que se busca es que se iguale para abajo en este sentido, en esta ocasión, para beneficio de los consumidores. La competencia los obligue a bajar. Competencia con regulación. Con regulación. No una competencia. El Banco Central no está ajeno tampoco a la cuestión. Ni esta tarjeta estaría ajena a la regulación. A mí me quedó un tema que hoy tratamos, el asunto de la soja. Creo que esta tarde Echeverri volvió a decir, que el presidente de la sociedad rural, que sería un suicidio vender soja ahora y no queremos que se suicide, pero que la venda. Sí, acá hay que tener, por supuesto, acá hay que tener cuidado también entre aquellos que son provocadores profesionales, claro, y la gran mayoría de quienes trabajan en distintos sectores. Evidentemente hay un sector empresarial en diversos rubros que trabaja de provocador y profesional, porque tiene que ver con las ganancias y con lo que esperan de un modelo económico distinto. Entonces, acá te repito, creo que la clave es lo que hizo Mercedes, de salir a decir, mira, acá hablar de una devaluación es una locura. También pensamos parecido a Mercedes. Sí. Mirar para adelante una devaluación es una estupidez, es un dicho interesado que se dijo. Repito, certezas, tranquilidad. Y bueno, con todas las herramientas buscar que se cumpla con la ley en la Argentina. Pero yo creo que la gran mayoría de los productores tienen claro que tiene que seguir con su ciclo productivo, ¿no? Son pocos los que tienen la posibilidad de vivir de una forma en la cual pueden decir, bueno, 2 años no vendo. Dejo el campo. Hay algunos, pero no son la gran mayoría. Entonces acá nosotros... Especuladores, no son productores en general. Nosotros tenemos que tener claro que representamos la mayoría. Y la mayoría está en todos lados. Y que trabajamos para los 40 millones. Eso es lo que siempre marca la presidenta. Y bueno, los provocadores profesionales seguirán su ruta como vienen desde el año 2003. Bueno, vamos a hacer un corte y la seguimos. Después del corte hay más 678.